Construir un mundo siempre resulta en una tarea compleja. Después de todo, no es cualquier cosa, es la tierra por la que se moverán los personajes, y por ello muchas veces puede verse intimidante y confuso, cosa que vamos a resolver comenzando aquí. Antes que nada, lo importante es que tengas clara la duración de tu historia. No creas el mismo mundo para una historia que puedes contar en pocos capítulos que para una que planeas ser muy extensa. Y es que muchas veces las historias de este estilo son tan largas como el propio mundo se lo permita. Así que antes de aventarnos a crear 3000 banderas, 8 dioses y 40 leyendas sobre cómo el pinball es un juego universal entre las civilizaciones de todo el universo, pregúntate cuánto va a durar esa historia. No tiene que ser ultra preciso, simplemente tener una idea aproximada de cuánto será. Cuando esto ya se establece, cuando podemos movernos al paso 2, y es establecer el método. Más de una vez se me ha preguntado sobre con qué elemento deberíamos comenzar, y a la hora de crear mundos pueden tenerse como una pauta o guía los métodos de Inside Out y Outside In. De la misma forma que puedes tener como una herramienta para ello a Milanote, una plataforma dedicada a planificación y estructuración de diferentes tipos de proyectos creativos, prácticamente de cualquier tipo, no, literalmente de cualquier tipo, y obviamente nuestro nicho no es la excepción, teniendo formatos de pizarrón específicos para el world building, así como otras tareas de la escritura creativa, cosa que será importante pues los dos métodos que menciono se pueden entender así. Inside Out es comenzar con un detalle pequeño y luego ir hacia lo grande, mientras que Outside In es al revés, empezar por las cosas más generales y grandes del mundo para después meterte en los detalles. En palabras simples, si el mundo fuera un hormiguero, en Inside Out tú empezarías por crear las hormigas, y en el Outside In empiezas por el hormiguero como territorio. ¿Y eso qué tiene que ver con Milanote? Muy sencillo, porque al tener un apoyo mucho más gráfico y donde puedes unir tal cual como una pizarra diferentes archivos, pizarrones dentro de otros, dibujar, guardar fuentes externas de las que quieras consultar información cada tanto y crear agrupaciones, es más sencillo y hasta divertido unir las piezas, como si de alguna forma ya estuvieras formando el mundo incluso en sus ubicaciones. Por lo general yo no soy de decir que te cases con solo uno de los dos métodos, sino que simplemente sepas utilizar ambos para que tengas un mayor repertorio, y justamente esta plataforma es un buen espacio para que empieces a experimentar con ello. Y lo mejor de todo es que esta es una plataforma de uso gratuito, por lo que no necesitas pagar para utilizarla, sino que puedes comenzar desde ya. ¿Cómo? Pues accediendo al link en la descripción. Créanme cuando les digo que incluso si esto no estuviese patrocinado y yo me lo hubiese encontrado por mera casualidad, igualmente habría terminado por recomendarla, por lo útil que puede llegar a ser y lo interesante que me pareció a mí para reestructurar uno de mis proyectos, siendo precisamente su elemento gráfico e intuitivo lo que más me ha llegado a gustar, ya que aprender a utilizarlo es increíblemente fácil. Muchas gracias a Milanote por esta oportunidad y gracias a ustedes por tener en cuenta mi propuesta, porque créanme, van a necesitarla. Una vez que estableces esto, podemos pasar de verdad a plantearnos las bases. Un mundo, por muy fantasioso que sea, es más que los dragones o las especies alienígenas. Hay más, y para ello vamos a comenzar con el primer tipo de mundo. Costumbres, tradiciones, leyendas, moda, incluso idiomas. Todas las civilizaciones que tú plantees comienzan por cosas como estas, porque es lo que les dará una identidad propia. Veamos por ejemplo a The Wind Waker. En cada isla civilizada, los habitantes se comportan de formas diferentes y funcionan alrededor de un concepto distinto. Isla Taura es un punto de comercio, por ende vemos casas de subasta, escuelas, barcos y navegantes pasando por la isla, todo apoyado en su propio contexto. La propia personalidad de los habitantes es bastante extrovertida y abierta, lo cual es obvio al ver que seguramente gente de todas partes pasa por aquí, teniendo un ambiente muy animado, mientras que por otro lado Isla Initia es distinta. Aquí todo es más calmado, más sencillo, y aunque la gente también es abierta, no es igual, ya que sientes una hospitalidad más hogareña que comercial. Al tratarse de un sitio muy alejado de otras islas, el pueblo todavía mantiene sus viejas costumbres, conservando la tradición de que cada que un varón cumpla 10 años, esto se celebra vistiéndolo con unos ropajes verdes como los del antiguo héroe del tiempo. También puedes notarlo en cómo el viejo orca se expresa acerca de la marcialidad, como algo que, aunque esté siendo desplazado, no debe olvidarse para enfrentar al mal. Una isla es moderna, aspirante al progreso y en esencia un punto de parada,
avanzada, y la otra es más tradicional y acogedora, e incluso esto último no es por casualidad. Isla Taura es un sitio por el que pasaremos más de una vez para obtener pociones o conseguir cosas de las subastas, es decir, siempre vamos por obtener un objeto, mientras que Isla Initia es el punto de partida, es el lugar de origen de Link, y solo podemos ir 3 veces en la historia, siendo una de ellas el final, por lo que es necesario crear un sentimiento de calidez para producir esta nostalgia. Por lo general, los apartados más importantes en una sociedad serían sus políticas o su forma de gobierno, es decir, quienes lideran, su economía, que podría traducirse acá en lo que hace distintiva a esa sociedad, sus costumbres y tradiciones, su relación con otras sociedades, sus principios y sus religiones o la carencia de las mismas, que si le diéramos otro nombre simplemente serían las creencias. Pero ojo con lo que dije, estos son los principales, no los únicos. Podrías pensar en la moda, algún platillo, podrías pensar en los conflictos internos, podrías pensar en varios detalles, pero muchas cosas se inician desde aquí. Sin embargo, esto tiene un truco, y es que no siempre una sociedad tiene que mostrar esto con tanto detalle. De hecho, no siempre tiene que mostrar todo esto. De Isla Taura solo conocemos su economía, relación con otras sociedades y poco más, mientras que de Isla Initia solo sabemos su forma de gobierno como una comunidad, sus costumbres y sus leyendas, y con eso nos basta, porque la propia complejidad que vaya a tener esa civilización dependerá enteramente de las demandas de la propia historia. Sí, así como escuchas, es básicamente un círculo. Generalmente los mundos más simples son perfectos para historias donde el autor o no quiere muchas trabas o simplemente no está interesado en que sea tan relevante. Y si bien en Wind Waker tiene una importancia, esta viene más desde un carácter fantástico y que no responde a la complejidad propia de una sociedad humana. Mismo caso con Dragon Ball Z, donde el mundo muchas veces es casi que hasta invisible y muchas de sus intervenciones son sencillas, es decir, un torneo, un villano o un grupo de los mismos, por lo que el autor puede centrarse en otros apartados de la obra. Ten en cuenta eso, un mundo no es complejo simple solo por su tamaño, eso es lo de menos. El mundo de Dragon Ball es un multiverso. La complejidad se refiere a qué tipo de intervenciones tendrá el mundo sobre los personajes y el curso de la historia, así como también la frecuencia con la que esto suceda, y eso nos lleva al segundo tipo. Como dijimos antes, un mundo complejo es aquel que pasa a influir de una manera más profunda y frecuente a sus personajes, y esto es debido a que muchas veces suelen estar acompañados de un mayor realismo. Pero ¿a qué me estoy refiriendo con eso? ¿Qué es realismo? Porque no tiene que ser un mundo ambientado en nuestra rajatabla, puede estar tan lleno de fantasía como el de One Piece y de todas formas tener aspectos de este estilo, y una de las claves es cómo responde la sociedad de este entorno ante los diferentes sucesos de la historia y cómo provocan otros nuevos. En One Piece es así, el mundo respondió a las palabras de Roger con la nueva era pirata, y por otro lado dieron paso a nuevos acontecimientos. Pero el One Piece ya era algo tan viejo y que nadie había logrado ver que simplemente empezaron a verlo como un mito, dando la sensación de que el fuego de esa nueva era se estaba volviendo menos intenso, y cuando su existencia fue confirmada produjo que naciera una segunda era con mayor ímpetu que antes. Esto es una cadena de acción, reacción y acciones realistas de parte de un mundo, porque responde a la lógica del ser humano, y si bien en anteriores ocasiones he dicho que no es tanto ser, sino también parecer realista, cuando se trata del accionar de las personas sí que es necesario seguirlo tal cual, porque esto será el núcleo de un mundo convincente, independientemente de cuántos dragones pongas en el cielo. Lo mismo ocurre con Invincible, pero en lugar de tomar las implicaciones políticas que sí existen dentro de este mundo, vamos a agarrar otra más que también me parece muy buena, muy importante, pero que no se habría mencionado tanto, y es su implicación filosófica, a través de la comparativa entre humanos, Viltrumitas y los Tratzans. En la primera temporada uno de los argumentos de Nolan para intentar convencer a Mark era que algún día todo y todos los que él conocía y apreciaba desaparecerían, mientras que él ni siquiera aparentaría estar todavía en sus 30s. Esto después tiene paralelismos con los Tratzans, ya que su esperanza de vida es incluso inferior a la de un humano, siendo que cuando Mark apenas llevaba unos pocos meses, Andressa ya estaba en su vejez, y es que precisamente a lo largo del cómic este elemento de las esperanzas de vida entre especies y cómo cada una piensa distinto debido a ellas es algo muy importante. Los Viltrumitas le dan poco valor a las cosas debido a que para ellos solo es un parpadeo. Para Nolan debiera como una mascota, en el mismo sentido de que para nosotros un perro apenas va a vivir una cierta fracción de nuestras vidas, y esto se multiplicaba por cientos de veces en la comparativa de un Viltrumita y un humano. Mientras que los Tratzans, debido a su corta vida, eligen obviar cosas como el rencor o los resentimientos. Para ellos solo existe ir hacia adelante,
y eso es su gran marca. Nier Automata, por otra parte, es un ejemplo de algo que siempre me ha gustado mucho en un mundo, y es que te habla de su complejidad sin necesidad de realmente estarte hablando. Entiendes rápido el contexto, la humanidad se ve obligada a abandonar la Tierra tras un ataque extraterrestre y ahora solo quedan máquinas, por lo que es esperable ver una ciudad en ruinas, séase aquí o aquí. Pero es entonces donde, de una manera enteramente visual, el mundo te cuenta más. Ves a los robots formar sociedades, imitar a los seres humanos como si un deseo enorme de tener una identidad los estuviera sofocando, y cuando los ves tener aldeas, festejar, tener familia, o incluso caer en sectas y verse corrompidos por defectos como la vanidad, no puedes evitar pensar en cómo solo están tomando nuestro lugar. Por lo que al mismo tiempo que te causa intriga ver a un robot enamorarse, filosofar, cuidar de otros o ser autodestructivo, piensas en todas las personas que ya no están ahí, y esto es brillante porque te incita a pensar y es muy indirecto, pese a que el juego se maneja de una forma mucho más descarada y directa a la hora de contarte ciertas cosas. Esto también es complejidad, porque cada aspecto del mundo sirve para seguir profundizando las problemáticas de la historia e influye en estas de una manera completamente realista, pese a ser un mundo mucho más pequeño. Este es un tipo de mundo mucho más difícil de manejar, porque requiere de mucho más detalle y conocimiento de nuestro propio mundo para saber extrapolarlo a la ficción, pero su gran ventaja es que si lo manejas bien, vas a enriquecer la historia de una forma completamente inimaginable. En pocas palabras, estas solo serían vistas generales de lo que son los mundos complejos y los mundos simples. ¿Cuál debería usarse? O más bien, ¿cuál es mejor? A ver, yo no soy muy partidario de sobrevalorar la complejidad y pensar que algo solo por ser un rosa ya es digno de admiración y es lo único a lo que deberíamos aspirar. Porque además, cuando decimos cosas como esas, estamos olvidando algo. Y es que ninguna obra es un 100% de nada. Nier tiene cosas más sencillas y The Wind Waker tiene otras más complejas. Es necesario conocer ambas caras de la moneda porque siempre van a coexistir en una historia. Y esta es la que va a demandar si un elemento debe ser complejo o no. Y lo mismo se aplica al mundo. Si la historia no necesita un mundo complejo o si directamente hacer eso puede llegar a entorpecerla, es mejor dejarlo en algo simple. Mientras que si la obra realmente necesita un mundo rico en detalles y en la manera en que participa en la trama, entonces es cuando debe hacerse. Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Si el video les ha gustado, siempre puedes dejar un pulgar arriba. Si quieres ver más videos de este estilo, siempre puedes suscribirte. Si ya lo has hecho, puedes usar una segunda o tercera cuenta. Y si quieres disfrutar de los beneficios exclusivos de los miembros, como pedir videos a comisión e incluso ver videos de forma completamente anticipada, entre otros cuantos, puedes unirte ahí abajo al lado del botón de suscripción. Cuéntame abajo en los comentarios qué te ha parecido el video, qué opinas, tienes opiniones a favor, en contra, quieres extender algún punto, sea lo que sea, no dudes en dejarlo ahí abajo. Y sin nada más que decir, sea aquí o en el siguiente nivel, nos iremos viendo. Hasta la próxima.